La palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuerno alrededor de sus lomos. Y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a sus bautismos, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Amén. Puede sentarse. Gloria al Señor. Esta es la historia de Juan el Bautista. Gloria al Señor. Donde es llamado como un evangelista, predicador, y donde el mismo Isaías antes de su nacimiento había profetizado. Había hablado de Juan aún sin nacer, y había dicho cuál iba a ser el llamado de Juan. Por eso él decía en la profecía: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Y vemos cómo esta historia o esta profecía se cumple al pie de la letra al nacimiento de Juan. Donde Juan comienza y dice la Biblia, aquí las Escrituras en su capítulo 3, que Juan iba preparando camino al Mesías antes de venir. Quiero que preste atención y esté aquí, por favor. Y mientras Juan, gloria al Señor, va preparándose, dice que él iba al desierto. Escucha bien, ¿a dónde iba Juan a bautizar? Al desierto. Podemos decir que en un desierto no hay nada, ¿sí o no? ¿Qué usted puede encontrar en un desierto? Tierra. Arena, polvo. Porque ni tierra, porque la tierra se puede sembrar, pero es arena, es polvo lo que hay en un desierto. De tal manera que uno no puede hacer nada en el desierto. No hay probabilidad de que en un desierto usted plante y pueda nacer, ¿verdad? A menos que sea una planta como los cactus, que están diseñadas para eso. Esa es su función. Para eso fueron creadas. Pero usted no puede plantar una mata de flor que dé flores en un desierto, porque no va a florecer. Ese no es su terreno. Y en un desierto no encontramos nada. No hay esperanza de vida. En un desierto no tenemos esperanza de poder sobrevivir tanto tiempo. Quizás puede vivir algunas horas, segundos, minutos y quizás 2 o 3 días. Si tiene agua para 2 días. Pero mientras tenga el agua es que va a sobrevivir. Luego de ahí, si el agua se le terminó y el pan, pero el agua, haciendo énfasis en el agua porque es lo más esencial y vital para el cuerpo, gloria al Señor. Si se le acabó esto, entonces yo le garantizo que no va a durar mucho tiempo allí, porque va a comenzar su cuerpo a querer, gloria al Señor, va a comenzar su cuerpo a demandar por esta necesidad de que tiene hambre, tiene sed, tiene frío. Cuando venga el sol va a tener calor. Y allí no hay cómo suplir todas estas necesidades. Pero algo me gusta que dice que Juan iba al desierto a bautizar.
¿Y por qué Dios escoge esta manera y esta forma para poder hablar al pueblo? La Biblia nos enseña aquí que Juan iba predicando que era arrepentimiento. Él decía arrepentidos y convertidos todos. Pero más adelante me encanta porque dice que allí se le acercan fariseos y seduceos y comienzan a observar el caminar, la forma como el apóstol, como Juan el Bautista, gloria al Señor, comienza a enseñar y a bautizar en el nombre de Cristo. Y ellos se acercan, pero lo único que ellos buscaban era contender, gloria al Señor. Y es allí que ellos se acercaban para hacer este ritual, creyendo que por medio de Abraham ellos podían ser salvos, y no era así. Juan el Bautista, gloria al Señor, les dice: ¿quién les ha enseñado a ustedes a huir? Porque muchas veces nosotros creemos que nuestra salvación se encuentra en un hombre o en algo que podamos hacer, y no es así. Nunca nuestras obras nos van a salvar, no. La obra es parte de lo que nosotros debemos hacer diariamente en nuestro caminar, pero no es lo que nos produce salvación. Y ellos creían que solamente con el bautismo iban a ser salvos, ya podían hacer con su vida lo que querían, podían continuar haciendo todo lo que querían, y ya esto iba a quedar así. Él le dice: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a ustedes a huir de la ira venidera? O sea, él le estaba dando a entender que iba a venir un juicio, pero que el bautismo no era lo que lo iba a salvar, sino a quien ellos debían recibir por medio del bautismo. Esto era lo que Juan le estaba enseñando a ellos, y decir: ustedes se van a bautizar por agua, pero luego de mí va a venir uno que lo va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, y ese será el sello por el cual ustedes van a ser salvos. Aquel que reciba esto entonces será levantado en el día en el gran día. Gloria al Señor. Énfasis a través de esta historia sobre, a ver si usted puede entender o me puede definir ¿qué es el evangelio para usted? Porque muchas veces estamos aquí, estamos en el camino y tenemos la respuesta, el significado o la idea o el pensamiento o la enseñanza incorrecta de qué es el evangelio, de qué es el reino de los cielos. Y Juan aquí le está diciendo: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos os se acercaba a vosotros. Pero aún así él predicando y bautizando, ellos no entendían estas cosas. Y yo quiero preguntarte, iglesia, yo quiero preguntarte a ti en esta hora, gloria al Señor, ¿qué es el evangelio para ti? ¿Qué representa el evangelio de Dios en tu vida? ¿Qué representa el evangelio para ti hoy en día? Yo quiero que tú te vayas a tu imagen, a tu meditación, a la palabra, a lo que has aprendido, lo que te ha enseñado el Espíritu. ¿Qué es el evangelio? El evangelio no es más que buenas noticias, que predicar el evangelio, gloria al Señor. Pero algo, gloria a Dios, aleluya, preste atención aquí, olvídese de los niños, de los gritos, que eso es normal si se le deja correr. Gloria al Señor. El evangelio es buenas noticias. Ahora la segunda palabra o la segunda pregunta que yo quiero hacerte en esta noche es: ¿qué te trajo a ti a la iglesia? ¿Qué te trajo a la iglesia? ¿Qué te hace venir y sentarte a escuchar la palabra del Señor? ¿Qué te hizo, Giné, acercarte a Dios? ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso, Life, que te hizo dar el paso al Señor? Que quizás Dios se valió de algo para llamar nuestra atención, pero yo quiero que tú pongas atención. ¿Cuál es el objetivo principal? ¿Qué es lo que realmente te trajo a oír la palabra de Dios? ¿Qué es lo que te mantiene en la iglesia, Stephanie? ¿Qué es lo que te mantiene a ti adorando a Dios? ¿Qué es lo que te da ese ánimo, ese vigor, que por encima de la adversidad y de la prueba tú digas: yo voy a adorar a Dios, yo voy a servir a Dios, yo voy a serle fiel a Dios, yo voy a hacer aquello para Dios? Yo estoy aquí no porque me llamó un hombre, no estoy aquí porque me dijeron: tú predicas bien, tú hablas bien, tú cantas bien. Yo estoy aquí por algo más, y ese algo más tiene que ser Jesús, ese algo más tiene que ser su Espíritu, ese algo más tiene que ser la voluntad de Dios para contigo. No vengas a la iglesia por venir, porque si es así, quédate allá en la casa, porque entonces así seguirás no haciendo nada. Pero si tienes y sabes que hay un propósito de Dios en ti, si entiendes que hay algo en lo que Dios te llamó, por lo que te trajo a la iglesia, entonces es tiempo de que tú comiences a funcionar en eso. No te quedes estático solamente todo el tiempo siendo oidor. Tienes que llegar el momento donde tú seas un hacedor de la palabra.
Juan, aleluya, Juan el Bautista tenía una profecía sobre él, pero esta profecía no se iba a cumplir a menos que Juan tomara un movimiento y una acción dentro del camino. Aleluya. Y así a veces estamos nosotros. Dios nos ha escogido con tremendo llamado, con una vocación, una profesión quizás dentro del evangelio, pero estamos esperando que acontezca meramente, y no es así. Nosotros necesitamos comenzar a prepararnos. Si Dios te dijo que ibas a ser evangelista, entonces comienza en la Biblia a indagar cuáles eran las manifestaciones de un evangelista, qué era lo que hacía un evangelista. Si Dios te llamó como un adorador, comienza a ver entonces cuál es la adoración que tú tienes que producir dentro de ti para darle a Dios. No puede salir vacía, no puede salir seca. La adoración que tú le vas a dar a Dios tiene que tener un sacrificio. Si no tiene sacrificio, Dios no la recibe, porque viene de tu carne, está cruda, no va a pasar ni siquiera del techo. Pero cuando tu adoración, cuando tu devoción por Él, gloria al Señor, cuando tu entrega por Él, aleluya, tiene un sacrificio, entonces donde Dios dice: aprobada, sí, está preparada, está lista. Y es ahí entonces donde nos convertimos como un Juan, donde comenzamos a abrir camino a Jesús en la vida de otras personas, donde yo comienzo a ser un modelo de Jesús en la tierra, donde yo comienzo a predicar del evangelio. Y no voy a predicar el evangelio como dándoselo a la gente, diciéndole: ay, sí, sigue ahí, manita, que un día Dios te va a sacar. Si sigue ahí, el diablo te va a llevar. Esos son los mensajes que hoy se han dejado, porque que tenemos miedo a la gente. Y fue eso donde Jesús le dijo: si tú no vas, le dijo al profeta, y dices lo que yo te mando, entonces te haré temerle al hombre. Y hoy eso es lo que está entrando, no solo en la iglesia, sino en la gente, el hombre y no de Dios. Y yo prefiero tener el temor de Dios y no el temor al hombre. ¿Sabe por qué? Porque el hombre no tiene misericordia, pero Dios sí tiene misericordia. Por tanto, Juan nunca se detuvo a predicar lo que él quería, sino que siguió predicando lo que Dios le había mandado. ¿Y a qué fue Juan llamado? A predicar arrepentimiento. ¿A qué está llamada la iglesia? A predicar arrepentimiento. Pero esa palabra se escucha muy fea para muchos, y ahora yo quiero decir: no, porque tú puedes venir al Señor tal y como tú eres. Es verdad que Él te dice: ven con la carga, pero no te va a dejar con la carga. Y la palabrita detrás de eso que le decimos a la gente: ven así, pero lo dejamos así. No, aquí no funciona eso. Aquí tú vienes así, pero tendrás un proceso de transformación, un proceso de arrepentimiento. Por eso Él dijo: ¿quién les ha enseñado a oír? Tú no vienes a la iglesia porque tú estás huyendo de una depresión, porque estás huyendo. No, tú vienes a la iglesia porque entendiste que hay un propósito de Dios en tu vida. Tú estás aquí porque entendiste que eres llamado, escogido y elegido para algo grande en el Señor. Si estás aquí por la cosa equivocada que sea, estás en el lugar incorrecto. Por eso muchos, cuando entran a este camino, y parece fuerte, pero es así, comienzan a decir: después que yo me convertí, todo se me ha secado. Después que yo me convertí a Cristo, todo se me ha cerrado. Después que yo acepté al Señor, tal cosa me pasa. Después que yo vine a los caminos del Señor, tal cosa. Porque llega un momento, aleluya, en la vida del hombre, que cuando pierde todo en la tierra, comienza a desearlo y a codiciarlo. Y esto le pasó al pueblo de Israel. Estaba cautivo, pero nunca se dio cuenta de su cautividad hasta que se vio en el desierto, porque lo que ellos tenían allí no era ni siquiera de ellos. Lo tenían, pero estaban cautivos, no estaban en la promesa de Dios ni el cumplimiento de su palabra. Y cuando van camino a la tierra prometida, es allí donde ellos tienen que enfrentarse a su verdadero gigante. Yo te digo en esta noche: ¿cuál es el obstáculo? ¿Qué es lo que te impide predicar? ¿Qué es lo que te impide decirle a la gente: Dios te ama? A veces nos da vergüenza decirle a la gente: Dios te ama. ¿A usted no le pasa? Sí, es un espíritu que entra para cerrar nuestra boca y que no le prediquemos a los demás. A mí no me interesa nada, a mí me interesa hacer lo que hizo Juan: ir por el desierto. Y la palabra, cuando habla de Juan en el desierto, representa a aquella gente seca, aquella gente que para el mundo no produce nada, pero que cuando están en las manos de Dios florecen. El desierto representa aquellos lugares de abandonados, de desolados, donde están abandonadas aquellas personas que son desechadas por su familia, por la sociedad, pero allí
ahí porque hay un trabajo grande. Nadie quiere coger lucha con nadie, Stephanie. Yo no quiero ayudar porque tengo que hacer un sacrificio de mi bolsillo y eso me va a doler. ¿Y cómo es que yo voy a durar un mes trabajando y después de que pendejamente, como dicen algunos por ahí, escúchame, pero esa es la palabra dominicana, voy a llevarlo a la iglesia y entregárselo para que se lo come el pastor, para que viva bien? Miserable, Dios no quiere tu migaja, a Dios no le interesa lo tuyo, no. Dios quiere bendecirnos a nosotros por medio de la palabra cuando tiene cumplimiento en nuestras vidas. Estoy un poco triste y no sé si decir enojada, molesta, porque estoy mirando que el centro de atracción de hoy de los mensajes y de en la boca de la gente, tanto de adentro como de afuera, es la finanza, es el diezmo, es la ofrenda, y no sé por qué no entramos tanto en este tema, donde la Biblia nos enseña desde Génesis hasta Apocalipsis el arrepentimiento. Nos está diciendo, Dios no te vino a ti a predicar diezmo ni ofrenda, eso es voluntario. Si usted quiere lo da, y si no quiere no dé nada, pero a usted que le conviene, si Dios quiere bendecirlo, si usted quiere bendición, hágalo, pero si no, no lo haga también, nadie le está obligando, pero sí, para entrar al reino hay que arrepentirse, hay que tener una conversión de verdad. Por eso Él le dijo, arrepentíos verdaderamente. A veces venimos, estamos aquí, pero no hay un verdadero arrepentimiento, y tú me vas a decir, ¿cómo así? Si yo adoro, si yo dejé tal cosa y he hecho aquello, sí, pero mientras tú no funciones en lo que fuiste llamado, todavía no, porque eso es lo que dice. De hecho, donde damos fruto es cuando estamos haciendo las cosas que fuimos llamados a hacer. Por eso el apóstol, gloria al Señor, el evangelista Juan, aquí enseña y dice, ¿quién le enseña a ustedes que huyan? No hay escapatoria de lo que viene. No hay, iglesia, no hay escapatoria. Del juicio que viene para la tierra no hay escapatoria. No creamos que no vamos a escapar, no. Viene porque viene juicio. Ahora, ¿qué te va a guardar dentro del juicio que viene para la tierra? El arrepentimiento verdadero que tú tengas y en el que tú permanezcas según la palabra de Dios. Pero no nos gustan los mensajes que nos enderezan, que nos alinean. Porque hoy está la profecía cumpliéndose donde dice, tenemos comezón de oír. Tenemos un comezón de oír. Dios te va a bendecir. Te veo jipeta, te veo carro, te veo aquello. Y solamente hablamos de las cosas de la tierra, pero ¿y lo del cielo? ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo me vas a predicar de eso? ¿Cuándo me vas a decir, wow, estuve a las 3 de la mañana y sentí que un ángel bajó y me tocó? Y ya yo antes hablaba mucho y ahora ya no hablo. Yo chismeaba mucho y ahora como que algo me frena, es el espíritu. Yo quiero esa gente que comiencen a tener esa experiencia y a contármela. Que comiencen a decirme, madre, pastora, mire, me pasó tal cosa y fue sobrenatural. Pero hoy en día tú lo que ves cuentos de hadas, cuentos de imaginación, porque el hombre tiene una imaginación de que yo quiero una mansión de tantos niveles, de que yo tengo, y tiene la casa amueblada en la mente, tiene todo en la casa, ya la tiene hecha, tiene el plano, la construcción, pero ¿y el corazón a Dios cuándo? ¿Para cuándo lo vamos a dejar? El llamado lo vas a engavetar, vas a ser como aquel hombre que se le entregó el talento, que lo enterró, y cuando su acreedor vino, cuando su dueño vino, no encontró más que el mismo talento y enterrado. Algo más fuerte, porque él ni siquiera lo guardó, por ejemplo, en la mano, se lo entregó donde como él se lo entregó. Dice que lo enterró, o sea que estaba en un estado peor. Y a veces nos dan una oportunidad, a veces nos entregan un talento, a veces nos entregan un ministerio, y lo entregamos peor que como inició. Muchas veces nos ponen en el ministerio, vamos a decir de niño, adolescente, lo que sea. Te entregan 20 y cuando vuelve el pastor te deja ya 10. Sí, esa es la palabra, lo dice ella, no yo. ¿Qué es el evangelio para ti? Dile al que está a tu lado, dile, ¿qué es el evangelio para ti? Pregúntale, ¿qué es el evangelio? ¿Qué representa para ti? ¿Qué representa el evangelio en tu vida? Y me da tristeza, porque la Biblia me enseña que esto es buena noticia, ¿sí o no? Pero hablarle de arrepentimiento a la gente es como decirle, tú estás en el infierno y de ahí no te escapa nadie. ¿Será?
Decirle la verdad a la gente es ofenderla. Pero son buenas noticias lo que yo te traigo. ¿Por qué tienes que ofenderte? ¿Por qué te tienes que sentir mal? Si yo te estoy ayudando es solamente a que tu alma sea salva. ¿Por qué se ofende la gente cuando se le habla de arrepentimiento? Si son buenas noticias, dice la Biblia. Pero hoy nosotros vivimos en la iglesia muchas veces, para no generar de todos, algunos. Y tú le preguntas, hermano, que aquí en una batalla. Hermano, ¿y cómo usted se siente? Ay, hermano, ¿y cómo usted está? Ay, mi hijo, en mi casa ni un caldero se pone en la cocina. Pero tiene una buena noticia. ¿Y qué está pasando con la iglesia? Si la iglesia es la representación de la buena noticia en la tierra, ¿por qué nos estamos enfocando en estas cosas que dice la Biblia que perecen? Y allí donde viene la aflicción, viene la decepción. Cuando te enfocas en la tierra, viene la desilusión, viene la traición, viene el odio, viene la amargura, viene la depresión. Y entran tantas cosas en nuestra vida porque nosotros mismos le abrimos paso. Si ya a mí se me predicó y se me entregó la buena noticia, ¿por qué tengo que estar pendiente a otras cosas de las cuales Dios dice que Él es que se va a encargar, que Él tiene el cuidado y el control de eso? A mí simplemente me toca predicar el arrepentimiento, predicar las buenas nuevas de salvación, decirle a la gente, Cristo salva, sana y viene pronto por una iglesia limpia, sin mancha y sin arrugas. Le da $1 millón a una persona, no lo voy a poner tanto, eso es demasiado, pues yo sé que van a decir que sí ahí, pero una gente en necesidad, y tú le pones 500 pesos en la mano y le dices, ¿quieres los 500 o quieres la salvación? ¿Y qué usted cree en esta generación que va a decir? Dame los 500 porque tiene una necesidad de un momento y es más grande que la necesidad del alma. Esa es la necesidad que hoy se está moviendo en el hombre, la necesidad física solamente. La Biblia dice que no solo de pan yo voy a vivir. Hay una comida que es eterna. Hay una comida que cuando yo la como va a saciar todas mis necesidades. Va a suplir todo lo que yo tengo y necesito. Esa comida me va a bastar para todo. Esa comida me va a sostener en el tiempo de frío, en el tiempo de la depresión, en el tiempo de la crisis, en el tiempo de la persecución. Eso me va a sostener. Pero el dinero hoy lo tengo y ahorita no. Hoy lo tengo, mañana se fue. Y hago lío por un lado y estoy en Liá, vivo en Liá. Gloria al Señor. Y ahí yo no hallo qué hacer. Ahí estoy volviéndome loca. Ahí estoy diciendo, Dios se olvidó de mí. No, su desorden lo tiene así. Su desorden emocional, mental y físico es lo que lo ha llevado a estar en ese estado. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Que si la palabra, mire, yo creo que Dios está tan enojado con la humanidad, y más que la humanidad, con los pastores, evangelistas y ministros del Señor. ¿Sabes por qué? Porque nosotros deberíamos estar predicándole a la gente arrepentimiento. Aunque tengamos 5 en una silla, es mejor que esos 5 sean salvos que 10 que estén haciendo mueca ahí sentados. Pero que los que estén ahí digan, yo voy para el cielo, y estén trabajando para llegar. Tiempo para perder el tiempo. Dios me quebrantaba mucho con esto. ¿Sabe? Porque yo le decía, Señor, yo no le estoy predicando a usted nada, dije que yo me lo inventé de ahí. Es que aparte de que está ahí, yo lo estoy viviendo. Yo dije, Señor, tenemos un afán por lo que se ve. Y estamos descuidando mucho lo que es el altar interno. Estamos muy enfocados en las cosas. Junior se fue, creo que fue el viernes o el jueves. Viernes. Y él se va. Y yo me sentí como bien, ok. Pero después de un rato como que no hallaba sitio en la casa. Yo me sentía y me ponía aquí, me ponía para allí, me ponía esto. Y llegó un momento que dije, cuando Junior no estaba, ¿qué yo hacía? Cuando Junior no estaba, ¿qué yo hacía? Cuando él llegó a mi vida, ¿qué yo hacía en los momentos que estaba sola? Yo decía adorar a Dios, pues me fui a adorar a Dios.
cumplir con lo que me toca o cumplo con lo que me toca. Y a veces lo que tenemos alrededor nos está quitando la mirada y el enfoque de Dios. Y Dios llamando, hello, hey, Stephanie, life free. Pero lo de alrededor nos está haciendo un obstáculo y no nos deja escuchar a Dios. Voz que clama en el desierto. Tienes que convertirte en una voz para aquellos que andan en la oscuridad. Tenemos que convertirnos en el portavoz de la palabra de Dios para aquellos perdidos. Y usted sale afuera y mira. Y son muchos los perdidos. Son muchos los perdidos. A veces no le sentamos a alguien en el carro al lado. Y nos cuesta decir, Dios le bendiga. A veces vamos a un lugar y nos cuesta decir Dios le bendiga, porque hasta el evangelio muchas veces nos da vergüenza. Pero la Biblia me enseña que es poder de Dios. ¿Y sabe qué es lo que pasa con esto? Que cuando hay pecado, cuando hay iniquidad en nosotros, no puede salir la palabra santificada. Te lo voy a repetir otra vez. Lo que pasa es que Satanás toma tus errores. Satanás toma aquellas cosas que hiciste, que sabio, que aún pensaste que no eran agradables a Dios, para desvaluar la obra que tú tienes que hacer por medio de su palabra. Pero yo creo que aquí hay algunos que hoy van a decir, no importa, me caí pero me levanto, fallé pero sigo, aleluya, tengo un propósito. Eso me encantaba de Esdras y Nehemías, que cuando eran determinados a hacer las cosas de Dios, ellos decían, Padre, hemos pecado, sí, hemos fallado. ¿Dónde están aquí esos que dicen es verdad, pero danos la oportunidad y volvemos a seguir? Danos la oportunidad para esta vez hacerlo mejor. Dios no te está diciendo hazlo perfecto. Él te está diciendo solo quiero que le pongas entrega. Simplemente quiero que ponga un sacrificio por encima de tus posibilidades, por encima de tu habilidad, por encima de lo que tiene o lo que sea. Quiero que lo hagas, que lo demás yo lo hago. Lo que pasa es que aparentamos quererse hacerlo perfecto, pero nunca lo seremos perfecto a menos que sea en Él. A menos que sea en Dios. Porque nosotros no somos suficientes. Usted y yo nunca seremos suficientes en la vida de nadie. No. El hombre siempre estará insatisfecho, pero cuando tú le muestras a Dios y se lo entregas, ese es suficiente en la vida de esa persona. Ese es suficiente. Arrepentíos y convertíos de verdad. De verdad. No fingiendo. No tratando. No. A mí en una ocasión, cuando yo inicié en el evangelio, alguien me dijo, no somos salvos. Estamos tratando de ser salvos. Y yo por poco y me creo esa. La Biblia nunca me dice que trata. Dices, eres salvo. Gloria al Señor, Dios bendiga. La Biblia nunca me dice que yo debo de tratar ser salva. No, la Biblia me dice, tienes que ser salva. Y esa persona me dijo eso y yo me lo creí. Y yo dije, verdad. Yo no soy santa ni soy salva. Yo estoy tratando de ver si llego. Oye, qué mentira del diablo. Y eso me mantuvo a mí, que ya iba y ya venía. Y yo decía, como es tratando, Dios sabe, me entiende, me conoce y me va a perdonar ahorita. Oye, hasta que un día Dios me paró. Y yo entendí que la decisión que yo hice en este camino y la confesión no era un juego. Tenía que ser firme y determinada. Y yo dije, yo tengo que ver qué es lo que está pasando. Y cuando me pongo a mirar, cuando me pongo a observar, es que hay una palabra errónea dentro de mí. Y nosotros a veces actuamos por una palabra errónea que hay en nosotros. Tenemos una creencia por una palabra errónea que hay en nosotros, pero no porque nos la reveló el Espíritu Santo verdaderamente. Por eso siempre que alguien se acerca a mí, yo le digo, escudriña la palabra, porque mis palabras pueden ser mentiras y estar acomodadas a mi vida.
Pero cuando tú vas a ella y la lees, te darás cuenta de cuál es la verdadera verdad. Si lo que yo te estoy diciendo es para engañarte, manipularte o hacer lo que yo quiero contigo. Pero te darás cuenta también si dentro de ella está el cumplir la voluntad de Dios para con tu vida y en tu vida. Y yo dije, estoy tratando, Señor. Y cada vez que caía, cada vez que fallaba, tú sabes que estoy tratando, no soy perfecta. Esa es la excusa que le damos a Dios. Yo no soy perfecta y es verdad que no somos perfectos. Pero Dios dice que nos equipó de todas las herramientas. Y cuando un ingeniero se gradúa y tú le entregas tu terreno y le dices, hazme este plano, él nunca te va a decir, voy a tratar. No, porque él se preparó para eso. Él estudió para hacer ese plano. Él no va a ir a aventurar, él va a ir a lo seguro. Y Dios no viene a lo inseguro con nosotros. Dios viene a lo seguro. Porque Él ya sabe para qué nos creó, de qué nos creó y por qué nos creó. O sea que cuando Dios te llama, te escoge y te elige, no está jugando al azar contigo. Es de verdad y es en serio. Entonces no podemos jugar con Él. No podremos querer ponerlo hoy aquí. Ah, no, yo te necesito, Señor, aquí. Ay, sí, Padre, mira, esa es la casa que yo quiero. Ay, ese es el carro que yo quiero. Sí, Señor. Ay, sí, halo. Pero mañana, después que tengo esto, le digo, Padre, ya yo no te quiero ahí esto. Y cuando Dios, esto es lo que quiere tocar tu corazón. Deja el odio. No, yo estoy allí, ay, qué linda casa. Pero Dios me está diciendo, Él está aquí, enfócate en esto. Pero mis ojos, mi avaricia está desviada. ¿Y sabes por qué yo creí esta palabra? Porque había iniquidad dentro de mí. Cuando estamos llenos de pecado, cuando estamos llenos de desobediencia, siempre vamos a querer acomodar la palabra a nosotros. Siempre vamos a querer vivir las cosas a nuestras maneras. Siempre las vamos a querer hacer como yo quiero, como a mí me gusta. Nunca nos vamos a dejar golpear por ella. Nunca nos vamos a dejar moldear por la palabra. Porque esa no es la intención de nuestro corazón. Esa no es la verdadera intención de nosotros. Cambiar un estilo de vida. Cambiar un entorno, lo que sea que Dios quiera cambiar en mi vida. Esa no es la intención. Y yo tomaba esta palabra para vivir de deleitarme en el pecado. Para vivir esa vida de deleite allá afuera. Pero aún estando aquí adentro. Hasta que Dios me dijo un día, hasta aquí. Esta es la última oportunidad que yo te doy. Y eso sonó muy fuerte para mí. Porque yo entendí que si no aprovechaba esa oportunidad, ya yo no iba a seguir con el jueguito que tenía. Ya yo no iba a poder seguir haciéndome la sorda cuando yo quería. Ya yo no iba a poder seguir haciéndome la loca cuando Dios quería que me enfocara en otras cosas. Y cuando averiguo más para adelante, la vida de esta persona era así mismo, de la que me dijo la palabra. Estaba así mismo. Allí, aquí, sí, no, sí, estaba inconstante. Por eso es que nosotros tenemos que saber bien quién nos da la palabra, quién nos alimenta, quién te está enderezando, quién te está aconsejando, quién te está guiando. Tienes que tener los oídos muy despiertos antes de tomar el consejo, esa palabra. Mira la vida de esa persona, si está ordenada, si lo que dice tiene validez o no tiene validez. Compruébalo por la palabra y luego de comprobarlo por la palabra, entonces que te dé testimonio de que realmente lo que te está diciendo es así. Y da pena que el evangelio ha perdido tanto poder. No el evangelio, porque Dios sigue siendo el mismo, sino el efecto que causa en la vida nuestra. Antes veníamos a la casa del Señor y el temor era tan fuerte que nosotros no había otra cosa que sabíamos cuando llegábamos que era hincarnos de una vez. Fíjese que ahora llegamos a la casa de Dios y no nos hincamos. No hay un tiempo de altar. Yo no te estoy hablando de algo físico solamente, yo te estoy hablando del corazón. Que cuando tú vengas a esa silla, tú tengas la intención de decir, Señor, quiero escuchar tu voz. Quiero oírte hablar a mi vida. Decirle, Padre, mira, yo tengo esta situación, esta necesidad. Me pasa esto, me pasa aquello. De venir a Él
sabiendo que Él puede escucharte, te va a recibir. Pero no venir por un temor, dije, porque te están persiguiendo, porque te soñaste. No, porque hoy vas a venir por el sueño, pero mañana cuando pase el sueño volverás atrás. ¿Qué te trajo al evangelio? ¿Qué te trae a la iglesia? Dios quiere que sea Él lo que te atraiga. Él quiere que tu atracción sea Él. Él quiere que cuando tú vengas, tú puedas sentirlo y Él pueda deleitarse en ti. Y hoy yo pasaba meditando todo el día en esto, diciendo, la palabra arrepentimiento se ha ido del altar. Tú mira las redes, no sé los que están aquí que ven redes, todo me imagino, ¿verdad? Usted se ha topado cuál es el tema, diezmo y ofrenda. A Dios no le interesa eso. Eso es del César. ¿Qué es lo que es de Dios en tu vida? ¿Qué es lo que es de Dios? Y todo lo que tú des que salga de aquí, de tu corazón, no es humano. No tiene que ver con el hombre. Tiene que ver con lo que Él hizo en tu vida. Tiene que ver con lo cuán agradecido tú estás de Él. Por eso es que yo, aunque sea una toalla que yo vaya a dar, lo doy con gozo. Lo doy con alegría. Si es una palabra, con más gozo la doy porque sé que tiene un peso de vivencia en mi vida. Y hoy nosotros estamos solamente en el dame y atráeme. Pero no queremos compartir con los demás lo que tenemos. Estamos siendo egoístas. Son tantas cosas, hermano, que uno está viendo. Yo digo verdaderamente, la palabra dice que seremos pocos. Seremos pocos los que vamos a ser arrebatados. Porque el hombre se está dejando cegar y engañar. Está yendo detrás del deleite, de lo que sus ojos pueden ver y no de lo que la palabra les está enseñando. ¿Qué nos enseña la palabra? ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? ¿Qué Dios quiere de nosotros como hijos, como creación? ¿Qué Dios está buscando? ¿Qué Dios está esperando? Decía el profeta Isaías, voz que clama en el desierto. Isaías decía, voz que clama en el desierto. Y me lleva a aquel verso de la Biblia donde dice, muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos son llamados a la obra, pero pocos obreros hay. Son pocos porque el trabajo es forzoso. No es fácil el trabajo y muchos no quieren tomar esa demanda. Porque se convierte en una demanda del cielo en nuestras vidas. Predicar la palabra de Dios no es cualquier cosa. No es yo sentarme y decirte a ti que bueno me quedó la comida. Mira, limpié el piso y quedó blanquito. Eso no es el evangelio. El compromiso aquí es mayor. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos pone a tratar con algo que nadie humanamente en su humanidad puede hacerlo, sino guiado por el Espíritu Santo. Y para hacer esto hay que tener una relación con Él cara a cara, porque estamos tratando con un alma, un corazón, una vida que es importante para Dios. Por tanto, yo tengo que saber qué voy a decir, qué voy a dar, dónde te voy a guiar. No es como que me entreguen una casa y la voy a limpiar, no. Aunque la Biblia nos hace como un paréntesis, gloria al Señor, nos hace un reflejo de que la casa representa el corazón. No me refiero a la casa física ahora, sino al corazón que está dentro de ti, que cuando Dios nos pone delante a comandarlo, a guiarlo, a enseñarlo, es un trabajo muy arduo, es un trabajo que quizás muchos no lo van a valorar en el momento, pero que Dios te dice, trátalo con delicadeza. Pero la persona es ruda, la persona es dura, la persona es desobediente, grita, hace tantas cosas y Dios te dice, ten paciencia, ámalos. Pedro, ¿me amas? Entonces apacienta las ovejas. Es un trabajo no para muchos, gloria al Señor, porque no todos están dispuestos a llevarlo consigo, no todos están dispuestos a cumplirlo, no como ellos quieren, sino como la palabra manda. Y por eso se ha perdido el valor del evangelio hoy en día.
Porque estamos enfocados en esta tierra y en lo material. En cómo me voy a ver, cómo me voy a vestir, cuál es la casa que voy a tener, qué es lo que voy a hacer aquí. Gloria al Señor, gracias. Oh, estamos tan enfocados en esto que hemos perdido de vista nuestro corazón. Hemos perdido de vista esto. Y nos hacemos insensibles ante las necesidades de otros. Nos hacemos insensibles ante los sufrimientos de otros. Es más, ¿usted quiere saber si es así? Que ahora mismo venga un vicioso y venga ahí llorándole, diciéndole a usted, yo quiero convertirme. ¿Sabe qué? Te va a decir, eso porque está abajo va una nota. A usted no le interesa eso. A usted le interesa que es un arma y aunque sea de boca vino, porque la Biblia dice que hay un poder en esta. Y yo he visto personas entrar destruidos bajo lo que sea y luego mañana verlo como un gran evangelista y un pastor. He visto vidas cambiadas y transformadas a través de un momento. Entonces no devaluemos esto. A veces decimos, esa siempre está con la misma cantaleta. Es que tiene el mismo lloro, tiene la misma queja, tiene la misma... Y usted sabe que nosotros hacemos, endurecemos el corazón, pero es por una tacañería. Y nos cansamos de ayudar. Nos cansamos incluso de dar un consejo con las personas. Y yo no te digo que seas humano en esto quizá, pero esa es tu humanidad. Ahora, ¿cuál es la voluntad del Espíritu dentro de ti? ¿Cuál es la voluntad que hay en nosotros? La Biblia nos enseña que hacer el bien no es solo para cristianos, es para todos, ¿sí o no? La Biblia no es algo personal, no lo tome personal, no. La Biblia habla a todos en general. Aunque hay partes donde habla de los hijos y de los que son criados, criaturas. Pero Dios quiere lo mismo para todos los que estamos aquí, ¿sí o no? Amén. Su voluntad es la misma para todos nosotros, ¿sí o no? Amén. ¿Y por qué nuestros intereses tienen que estar individuales? Si la voluntad de nuestro Padre es la misma, ¿por qué yo tengo que estar divorciada de los intereses contigo y conmigo? Tiene que ser el mismo objetivo. Que todos estemos bien. Algo que me encantaba de la iglesia primitiva era esto. Que tenían todo en común. Todas las cosas eran en común. Si había alguien que tenía hambre, todos tenían hambre. Si alguno tenía necesidad, todos tenían necesidad. Porque todos tenían el mismo sentimiento. Nadie se hacía de que el ciego ni el sordo. No. Lo que era de uno era de todos. Lo que era para uno era para todos. Y estamos a veces siendo egoístas, aún con la misma palabra de Dios. Con la palabra de Dios, que no nos cuesta nada a nosotros. Con la vida que tenemos, que no nos costó nada tampoco. Con lo que tenemos, que si lo tenemos es porque Dios así lo quiso. Si Él no quiere que te levantaras hoy de la cama, no te ibas a levantar. Personas se han costado en su estado de salud, mire, nítido, como dicen por ahí, pero no se han levantado al otro día. Entonces, si todo lo que tienes lo tienes por Dios, entonces comparte con los demás. Si Dios ha hecho algo contigo, compártelo con los demás. No dejes que te callen. Háblalo. Hay alguien que quizás por una palabra que tú le digas, Dios te ama, Dios te ama, puede ser salvado y levantado de una depresión. Y en eso somos escasos nosotros, en dar palabras de aliento, palabras de fortaleza, de que Dios lo va a hacer contigo. Como Él dijo, contigo se hará. Pero estamos enfocados en sí. Ya yo estoy buscando la forma de cómo yo tener, cómo yo ser, cómo yo... Y esa es la ola de hoy en día. De que quiero ser una influencer, quiero llegar a tantos seguidores, quiero estar en las redes, pero al Espíritu Santo lo tenemos ahí engavetado, le tenemos la espalda dada. Quizás ese es el Espíritu Santo y nosotros estamos así, frente al mundo, quiero todo eso. Así fue que el diablo le dijo a Jesús, mira, todo eso es mío.
¿Lo quieres? Simplemente póstrate y adórame. Ya vemos mucho que estamos adorando a Dios, a Él. Muchos le estamos adorando porque el Espíritu está ahí. Nosotros estamos frente al mundo y estamos eligiendo. Esto me gusta, esto lo quiero, esto así. Y tengo metas propias y no según el propósito de Dios en mi vida. Pero en esta noche Dios viene a decirte: óyeme, yo quiero usarte, quiero usar tu boca, quiero usar tus manos, quiero usar todo lo que tienes. Ponlo en mis manos y verás cómo se te va a ir la frustración, cómo se te va a ir la soledad, cómo se te va a ir la depresión, cómo ya no más tendrás que estar ansioso y afanado por aquellas cosas que no has conseguido, pero que cuando estés en mi presencia lo vas a sentir que todo está lleno y completo, porque eso viene a ser el Espíritu de Dios en nuestra vida. Él viene a llenarlo todo, Él viene a saciarlo